Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos un día más compartiendo la palabra del Señor y me encuentro que esta semana puse un vídeo en las redes sociales de una niña que se llama Elena, es una niña pequeñita, que para mi sorpresa cuando estoy con ella es una niña súper amorosa, súper cariñosa. La verdad que esta niña es preciosa y siempre que me ve pues me recita algún versículo o lo que quiera que sea, pero para mi sorpresa, cuando me ve, la madre le dice, recítale un poema al pastor, y resulta que me recita el Salmo 23 entero, o sea, de principio a fin. Y claro, a mí me sorprende porque es una niña pequeña, no porque sea una cristiana que se sepa un salmo entero, porque eso debería de ser lo normal entre los creyentes, que nos conozcamos la palabra de Dios, no de memoria evidentemente, pero sí muchos textos. Mi mujer, por ejemplo, se sabe el Salmo 1, o sea, muchos versículos de memoria. Pero la gente parece como que le súper sorprendió el hecho de que una niña se supiera la palabra del Señor. Y bueno, y quería hablar algo referente a lo que dice la Biblia de conocer las Escrituras, de por qué nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Es normal, o por lo menos debería de ser normal, que un niño conozca la palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, para los judíos, para que un niño se considere ya un hombre, un paso a la juventud o hacia la hombría, que es a los 12 años, por ejemplo, se tienen que saber prácticamente todo el Pentateuco de memoria. Estamos hablando de 5 libros, los 5 primeros libros de la palabra de Dios, prácticamente de memoria, para que se les considere un buen judío y pueda entrar a la edad de un joven o de un hombre incluso. Y quiero hablarles de un texto que el apóstol Pedro va a tratar en sus epístolas, y está tratando un tema muy importante para nosotros como cristianos, que es el asunto de saber dar respuesta a la palabra de Dios, cuando nos pregunta una persona sobre todo que no es creyente. Y me gustaría leerte Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 13, ¿qué les parece? Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el versículo 15 es impresionante, que es donde me quiero centrar en este día. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Fíjate el asunto tan importante que está tratando Pedro aquí, un tema importante porque está intentando hablarnos de que tenemos que saber dar respuesta a todas las preguntas que la gente que no es creyente nos hace acerca de nuestra fe, que la gente que no es creyente tiene dudas, tiene preguntas, y entonces ¿cómo responder a esas dudas o a esas preguntas a la gente que no es cristiana? Y yo creo que los cristianos debemos hacer un poco de autocrítica en este sentido, en esta área, y reconocer que muchas veces no hemos sabido razonar nuestra fe, no hemos sabido presentar defensa, como dice aquí la palabra. Hemos creído que con responder a una pregunta que nos hacen diciendo, porque la Biblia lo dice, ya es suficiente. Porque esto es así, punto, porque la Biblia lo dice. Hay gente que nos dice, oye, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y ustedes por qué? Porque la Biblia lo dice y porque Dios lo dice y punto. Yo creo que esa respuesta para un cristiano sirve, porque para un cristiano la palabra de Dios es la autoridad, pero para una persona no creyente que tú le digas, yo hago esto porque la Biblia lo dice, pues le deja indiferente. El versículo 15 es claro, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, no a veces, no en una etapa de tu vida, no en la juventud, no cuando seas anciano, no, dice, estad siempre preparados para presentar defensa, atentos, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo es tan potente porque lo que nos está enseñando el apóstol Pedro, o Dios a través del apóstol Pedro, es que la gente demanda razón. La gente lo que demanda cuando nos pregunta cosas de nuestra fe, de la Biblia, cuando nos pregunta cosas de nuestra creencia en Dios, lo que la gente espera de nosotros es una razón, es raciocinio, es una lógica, son buenos argumentos a nuestra fe. Y es que quiero enseñarte en este día que la fe nuestra se puede razonar. De ahí el título a este mensaje que le he puesto, somos ovejas, no burros.
Nosotros somos ovejas y no burros que están así y no razonan. Ahora la pregunta es clara. ¿Estás preparado para presentar defensa con raciocinio? Y es que he visto gente defendiendo su fe ofendiendo a otros. Recuerdo aquel anciano que estaba en Madrid estaba compartiendo la palabra de Dios, pero lo estaba haciendo de una manera tan extraña. Y no quiero juzgarle, porque era un anciano y tenía un valor, un coraje que nos haría falta muchos para predicar la palabra, pero para mi punto de vista, ojo, para mi punto de vista, totalmente equivocado. Se puso en la Plaza del Sol, ahí en Madrid, y atacando tú, porque tú adúltero, porque tú fornicario, y otra serie de cosas más, atacar, van a ir al infierno porque la Biblia dice, porque no sé cuánto, y tal. Y tú dices, yo analizo lo que este hombre decía y digo, ¿está diciendo mentiras? No. ¿Está diciendo lo que la Biblia dice? Sí. Pero ¿cuál fue la respuesta a la gente? Bueno, ese hombre rápidamente se convirtió en el bufón de la Plaza del Sol y mucha gente se reía de él, se sacaba fotos, mira, claro, y uno ahí dice, bienaventurado cuando por la causa del Señor se burlen de nosotros. Sí, pero es que a lo mejor estás dando motivos para que se burlen, chicos. A lo mejor no estás haciendo las cosas con mansedumbre, con reverencia. Dice el texto, no está siendo sabio a la hora de compartir la palabra. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer mucha autocrítica nosotros los creyentes. El mismo versículo te está dando la forma de compartir la palabra o de dar respuesta a nuestra fe, que es con mansedumbre y reverencia. Si alguien nos pide explicaciones de algo sobre nuestra fe, sobre Jesús, debemos explicar las cosas con mansedumbre, con reverencia y sobre todas las cosas con razonamiento de nuestra fe, con buenos argumentos, con cosas lógicas. Te pongo un ejemplo. Hace poco una joven le pidió explicaciones a sus padres de por qué no podía salir de fiesta con sus amigos. Y le decía a esta joven, oye papá, mamá, ¿pero por qué no me dejas salir? Mira que yo no bebo, mira que yo no voy con malas amistades, quizás, mira que nunca me he drogado ni tengo intenciones de drogarme. ¿Por qué entonces no puedo ir a una discoteca? ¿Por qué no puedo salir en carnavales? Tanto que se viven aquí, por ejemplo, en Canarias. Y los padres, pues lo que le dijeron es, ¿por qué no? Porque somos cristianos. Vale, pues a un cristiano maduro le debería de servir esa respuesta, pero es que la gente demanda una razón, chicos. Tú no puedes decir porque somos cristianos. Entonces esta chica intentó como decirle, pero papá, vale, somos cristianos y ser cristiano significa no divertirse. Ser cristiano no significa ir a fiestas, ser cristiano no. Y entonces como los padres se vieron entre comillas acorralados, lo que le dijeron es, porque si no vas al infierno. Si sales de fiesta vas a ir al infierno. Perdone que les diga, pero eso está mal. La gente, sobre todo nuestros jóvenes, demandan razón. Y ya Dios lo dejó plasmado hace 2000 años en su palabra, que la gente lo que demanda es razón, la gente no le interesa porque Dios lo dice o porque la Biblia lo dice, y si no te vas al infierno. Eso no sirve, eso no sirve. La gente quiere razón, quiere que se le razonen las cosas, no que se las impongan. Quieren entender por qué deben hacer algo o por qué no deben hacer algo más allá del por qué lo dice la Biblia. La gente necesita un raciocinio. Y los cristianos tenemos que entender que somos ovejas, no burros. Por lo tanto, tenemos la capacidad de razonar, de comprender el porqué de las cosas. La fe ciega, de la cual algunos presumen tener, no existe. Lo que existe es la fe razonada. Si tú presumes de tener una fe ciega, de no, yo lo que dice la Biblia lo hago y punto, porque tengo una fe ciega, tarde o temprano te vas a frustrar, porque no vas a entender nada de lo que estás haciendo. Lo estás haciendo porque la Biblia lo dice. Y ojo, eso está bien, porque lo que la Biblia dice tiene razón. Pero es que la Biblia te da la capacidad de que lo puedas entender, de que razones tu fe. Si la Biblia dice algo, oye, ¿y por qué? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué lo tengo que amar? Bueno, porque no amarlo significa que vas a amar a otro y vas a aborrecerle a él. O sea, una serie de cosas que tú puedes ir, como decimos aquí, tirando de la manta, hasta que entiendas el por qué. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Josh McDowell, un escritor, un pastor y un escritor muy conocido cristiano, en su libro Evidencias que exigen un veredicto, que por cierto te lo recomiendo, es brutal, es buenísimo este libro, habla de cómo él, de Josh McDowell, se entrega al Señor. Este hombre había sido siempre desde niño muy inteligente y él en la universidad se reía de los cristianos porque veía la Biblia y su contenido como algo lleno de mentiras, algo lleno de metáforas, algo lleno de fantasía, y veía cientos de cosas que sucedían humanamente imposibles y la Biblia lo narraba. Entonces él decía, esto no tiene ni pie ni cabeza.
Y entonces cuando él hablaba con los cristianos y le decía, oye, explícame esto, nadie le sabía explicar las cosas, sino que todo el mundo le decía, esto hay que creerlo por fe. Y este hombre decía, pero ¿cómo por fe? Tú estás insultando mi inteligencia. Tú estás insultando mi inteligencia. ¿Cómo que creerlo por fe? O frases como, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en las iglesias? Cuando no tenemos una respuesta que dar a alguien, siempre nos salimos por la tangente para salirnos con la nuestra, ¿verdad? Y decimos esta tontería, Dios. Mira, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Bueno, estoy de acuerdo en eso, a Dios hay que obedecerlo, pero también Dios quiere darse a entender. Dios no quiere burros, quiere ovejas. Y nos compara con ovejas y no burros. Y bueno, este hombre no entendía cómo es posible de que hubiese tanta gente creyendo en algo que ni esa misma gente entendía o por lo menos no sabían explicarlo. Así que John McDowell escribe una frase en su libro que me encanta y es esta: mi corazón no puede alegrarse en algo que mi mente rechaza. En otras palabras, no puedo creer en algo que no entiendo ni creo. Por lo tanto, si no lo entiendo, si no logro entender lo que me estás explicando, no puedo creer en eso. Mi corazón no se va a alegrar en algo, no se va a gozar en algo que mi mente está rechazando. Y encima que no lo entiendo, encima que no lo comprendo, los responsables, entre comillas, que son los cristianos, de hacerme creer en Dios, no saben explicarme las cosas, pues chicos, apaga y vámonos. Así que este hombre decidió hacer un estudio para, como él dice en su libro, desenmascarar el cristianismo y refutar todo lo que la Biblia dice. Así que con todo su conocimiento y toda su inteligencia, este hombre dice que cogió una Biblia, cogió varios libros de historia y se puso a estudiar para refutar la Biblia. Él quería demostrar que la Biblia era mentira. Un par de días después, o meses después, visto que no podía desacreditar nada y ver que todo era real, este hombre dice que solo en su habitación decidió entregar su vida a Jesucristo. Él se arrodilló y él le pidió perdón al Señor por su arrogancia y él entregó su vida al Señor. Hasta tal punto que hoy en día es uno de los predicadores más conocidos de la juventud. Es autor de más de 65 libros, entre ellos este que te estoy hablando de él, Evidencias que exigen un veredicto. Esto ocurrió porque él decidió estudiar. Este hombre se entregó al Señor porque él decidió razonar por sí mismo, coger una Biblia, ponerse a estudiar, como decimos aquí en Canarias, quemarse las pestañas estudiando. Pero ¿qué hubiera pasado si nunca hubiese hecho aquel estudio? Si nunca hubiera decidido ponerse a indagar, a estudiar, pues que nunca se hubiera entregado al Señor, porque nadie le supo presentar defensa a este hombre con claridad de las preguntas que él tenía. Nadie supo razonarle la fe. Por lo tanto, este hombre si no llega a haber estudiado, no hubiera salvado su alma. Quiero que recuerdes una cosa. Tanto Habacuc 2:4, como Romanos 1:17, como Gálatas 3:11 y como Hebreos 10:38 dice, el justo por la fe vivirá. Te lo repite 4 veces la Biblia, el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que es el justo el que vive por la fe, el creyente el que vive por la fe, no el incrédulo. Por lo tanto, a un incrédulo no se le pueden explicar las cosas bajo la fe, porque es el justo, es el creyente, es el cristiano el que vive por fe, no el inconverso. Al inconverso o al no creyente hay que explicarle las cosas razonadas, no bajo la fe. Cuando un no creyente te pide explicación de algo y tú le dices, eso se recibe por fe. Mira, mi niño, ahí le vas a dejar con más dudas que al principio, porque su corazón no se va a lograr algo que su mente está rechazando. Es cierto que en el Señor hay cosas que se reciben por la fe, únicamente. Por ejemplo, como la salvación. La salvación es por fe. O el simplemente hecho de creer en Dios ya es un acto de fe, porque no le vemos físicamente. Pero eso no quiere decir que no podamos razonar nuestra fe, explicar por qué creemos en lo que creemos, razonar con buenos argumentos el por qué nos congregamos, por qué anteponemos las cosas de Dios ante cualquier otra cosa, por qué estamos dispuestos a renunciar absolutamente a todo por nuestras creencias en Jesús, por qué estamos dispuestos aún a perder con tal de defender lo que la palabra de Dios dice. Todo eso, claro que hay cosas y actos y motivos de fe, pero todo lo podemos razonar. Por ejemplo, cuando mi mujer y yo nos vinimos hace unos cuantos años ya a Fuerteventura a vivir aquí, nosotros nos vinimos de Tenerife, estábamos viviendo en Tenerife, somos de allí, de Tenerife, y estábamos muy bien.
Yo tenía un muy buen trabajo, te garantizo que lo ganaba muy bien, tenía un muy buen sueldo, estábamos sirviendo en una preciosa iglesia bajo los pastores Frank y Noemí, que los quiero y los apreciamos muchísimo, y desde aquí, no sé si alguna vez escuchan las predicaciones, les mando muchísimos saludos y todo mi respeto y toda mi admiración para este matrimonio pastoral que es precioso, Frank y Noemí. Teníamos también a toda nuestra familia, de hecho la tenemos allí. Yo tengo a mis sobrinas pequeñas, a mis padres, a mi hermana, mi esposa tiene a toda su familia, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus sobrinos. Bueno, es decir, estábamos muy bien. Y de repente, de un día a otro, decidimos dejar todo esto atrás para venir a Fuerteventura a servir al Señor, y a una parte encima de la iglesia que no conocíamos, al sur de Fuerteventura, a Morrojable, que yo ni conocía esta zona, y encima vivir con escasez. Solo Damaris y yo sabemos lo que pasamos los primeros años. ¿Cuántas veces no tuvimos quizá ni siquiera para comer? ¿Cuántas veces no teníamos para gasolina? ¿Cuántas veces? Bueno, infinidad de cosas que al final son sacrificios que uno hace por el Señor y no hay de qué presumir ni de qué alardear, y lo que haga tu mano derecha no sepa lo que haga la izquierda, pero quiero decir, la gente nos dice, ¿pero cómo hacen esa locura? ¿Pero cómo han puesto en riesgo, como nos dijeron algunos, una vida tan placentera, o no placentera, sino que ya estaba, entre comillas, garantizado su futuro en Tenerife, con un buen trabajo, con un buen sueldo, estaban sirviendo al Señor? ¿Cómo es posible que ustedes hayan hecho eso? Y bueno, nosotros dimos respuesta siempre a todos razonando nuestra fe. Nosotros presentábamos una buena defensa con reverencia y con mansedumbre, que es lo que nos enseña Dios. Y nosotros decíamos, mira, tienen que entender, todos los que nos preguntan esto, nuestra familia, amigos más íntimos, siempre les decíamos, ustedes tienen que entender que nosotros tenemos un llamado de Dios. Nosotros sabemos que, bueno, que podemos trabajar aquí, podemos trabajar allí. Yo, por ejemplo, soy instalador de aire acondicionado y yo, pues hago trabajos de aire. Mi mujer también tiene su trabajo, ahora está trabajando en una farmacia, y si no, trabajando en las guaguas escolares. En lo que haga falta trabajamos, pero nosotros entendemos que tenemos un llamado de Dios. Nosotros entendemos que si se nos pone en balanza riquezas, bienestar, lujos, cosas materiales o nuestro servicio a Dios, la balanza siempre se va a decantar hacia las cosas del Señor. Porque nosotros tenemos un llamado de Dios. Hacemos lo que hacemos porque es algo que Dios nos ha impuesto a nosotros, es un llamado. Y cuando alguien tiene un llamado no puede luchar con eso. Entonces razonábamos las cosas y la gente al final lo acababa entendiendo. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y eso requiere que estemos constantemente aprendiendo de la palabra de Dios y creciendo siempre. Un versículo que me encanta, que me sé de memoria desde hace muchísimos años, es 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos crecer siempre en la obra del Señor, seguir aprendiendo cosas y no estancarnos, o peor aún, retroceder, como les pasó a los creyentes que el escritor de los Hebreos les dijo en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la palabra. ¿Te das cuenta? Gente que pasan los años y no avanzan, sino que retroceden y ya deberían de estar comiendo carne, por así decir, y tienen otra vez necesidad de que se les dé el biberoncito. Hay que volverles a explicar los rudimentos, lo básico en el Señor. ¿Sabes por qué muchos no saben presentar defensa razonando su fe? Honestamente te lo digo, porque no conocen la palabra de Dios. El porcentaje de cristianos que no leen la Biblia diariamente es peligrosamente alto. Conocemos mucho de otras cosas, pero no tanto de la palabra. Dedicamos 10, 15, 20 y hasta 50 veces más a ver la tele que a leer la Biblia o a orar. ¿Cuánto conoces la Biblia? ¿Cuántos versículos me sabrías decir de memoria? Sí, aquellos que se sorprendieron porque una niña pequeñita se sabía el Salmo 23 y era precioso. Ojo, no estoy juzgando eso fue precioso. Pero ¿cuántos versículos me sabrías tú decirme? ¿Cómo se llaman los 12 discípulos? ¿Sabrías decirme? Te voy a dar alguna pista. Simón, Andrés, 2 que se llamaban igual, Jacobo. ¿Cómo se llaman? Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago.
Judas Tadeo, Judas Iscariote. ¿Cómo se llama el que ayudó a tu Señor a cargar la cruz? Simón de Cirene. ¿Cuántas veces cantó el gallo cuando Pedro le negó? 3 veces. No, una vez cantó el gallo. ¿Qué fue lo primero que le ofrecieron los magos de Oriente al Señor? No, oro. Léete bien el texto. Adoración. Y después de adorarle, le presentaron presentes: oro, incienso y mirra. ¿A qué hora murió Jesús? Sí, ese, tu Salvador. ¿A qué hora murió? Sé que lo que te estoy preguntando no son cosas relevantes, no son cosas relevantes, perdón. No son cosas que dependa tu salvación de esto, pero estamos hablando del acto, del sacrificio que a ti te ha dado vida eterna. Y no sabes ni siquiera a qué hora ocurrió, porque la Biblia lo dice: a las 3 de la tarde. Después de resucitar, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la tierra? Que estuvo en la tierra. 40 días. ¿Cómo se llama el hombre que pidió el cuerpo de Jesús para ponerlo en su sepulcro? ¿Cómo se llama aquel hombre que se desprendió de lo suyo, dio algo de lo más valioso que tenía, que era su sepulcro, y lo puso en manos de tu Señor, para que tu Señor Jesús lo disfrutara? ¿Sabes el nombre? Jesús de Arimatea. José, perdón, de Arimatea. Mira, estoy seguro que muchos de los que están escuchando esta predicación, esta enseñanza, este mensaje, como lo quieras llamar, me sabrían decir la alineación del Madrid o del Barcelona de memoria, y hasta los suplentes si es necesario. O peor aún, me sabrían decir el nombre y apellido de todos los concursantes, de supervivientes, de estos que están en una isla, pero no sabrías ni siquiera decirme el nombre de los 12 discípulos del Señor. Qué pena tener que tratar como niños a los que deberían ya de ser adultos. La palabra de Dios dice en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice la palabra del Señor. Y uno es amar al Señor con toda tu mente. El primer mandamiento es amar al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu fuerza, pero también con tu mente, no te olvides. Tienes que preocuparte de amar al Señor con toda tu mente, conocerlo. Dedícale tiempo a aprender de la palabra. Dedícale tiempo para que sepas presentar defensa ante todo aquel que te demanda razón. Tienes que razonar tu fe, porque eres una oveja, no eres un burro. Y yo te aliento con este mensaje a que puedas indagar más, escudriñar más la Biblia, estudiar más la Biblia, acercarte más a la palabra del Señor, para que puedas presentar defensa de tu fe, para que puedas ganar más vidas, más almas al Señor, porque con el raciocinio la gente va a comprender más y el corazón se va a gozar cuando la mente acepte el mensaje. Vamos a orar. ¿Qué te parece si acabamos orando? Oh Señor, gracias te damos por este día, gracias por esta palabra preciosa que tú nos regalas, Señor, ahí en la epístola de Primera de Pedro. Señor, gracias por este mensaje de que debemos presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, con reverencia y presentando con raciocinio, con lógica, con argumentos buenos y entendibles. Ayúdanos, Señor, a salir de esa falsa explicación de la fe ciega, Señor, de falsas explicaciones, de porque Dios lo dice o cosas así, Señor, y que podamos adorarte, podamos amarte con nuestra mente, que podamos acercarnos a tu palabra, Señor, con reverencia, y que la entendamos para que luego podamos explicarla. Señor, abre el entendimiento de todos aquellos que me están escuchando en este día. Bendícelos grandemente, Señor, y que ellos tengan esa sed y esa hambre de estudiar tu palabra, para que sepan presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que les demanda razón de su fe. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Me gustaría que lo compartieras con todo aquel, el que tú desees, compártelo con todo el que crees que necesita escuchar un mensaje como este. Muchas bendiciones, nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga y mucho ánimo. Porque somos el ejército de Dios.